En esta unidad consideramos la relación entre los materiales que forman los objetos de uso cotidiano, sus aplicaciones y su estructuración. En el capítulo anterior vimos una clasificación general de los materiales según su estado sólido, líquido o gaseoso. Esto nos permitió introducir un modelo de partículas para comprender la relación entre las propiedades físicas de los cuerpos y su estructuración interna. Vivimos rodeados de todo tipo de materiales. Utilizamos materiales diferentes con finalidades diferentes. De la diversidad de materiales existentes en nuestro entorno, elegimos aquellos que se adaptan mejor al uso que les queremos dar. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar acerca de por qué un material es más idóneo que otro y acerca de la relación entre la estructuración del material y sus propiedades. Conocer los materiales significa observar y experimentar diversas propiedades en materiales concretos e interpretar estos fenómenos a fin de encontrar una unidad en la diversidad dada por su estructura. Así, las propiedades que estudiaremos irán acompañadas de una reflexión utilizando un modelo científico funcional y con una elevada capacidad explicativa que nos ayudará a interpretar las regularidades que hallemos. El conocimiento de las propiedades y estructura de los materiales ayuda a encontrar el uso más adecuado para cada uno de ellos y a evitar que se produzcan pequeños o graves accidentes. En esta unidad es fundamental el trabajo experimental. Los alumnos han de hacerse preguntas, predecir, probar hipótesis, observar, medir, manejar variables, interpretar resultados. ¿Tú crees que con la cantidad de alumnos que tengo en el curso y la escasez de material de laboratorio podremos hacer muchas experiencias? Pues con materiales sencillos de uso cotidiano e incluso con materiales de desecho se pueden hacer muchas cosas. Más que usar sofisticados aparatos de laboratorio, deberíamos llevar el entorno cotidiano de los alumnos a los laboratorios. Para implicarlos en el estudio de los materiales, tenemos que tener en cuenta sus intereses. Los intereses. Tú les das excesiva importancia. Y tú tienes una concepción clásica del aprendizaje, en la que el profesor explica y el alumno atiende, escucha y aprende. ¿Puedo intervenir? Por una parte, creo que es imposible que los alumnos descubran todos los conocimientos a partir de la experimentación por sí solos. Por otra, creo que la construcción del conocimiento es una relación activa entre los significados que el alumno posee y las aportaciones que puede hacer el profesor. ¿De acuerdo? Por tanto, habremos de partir de actividades interesantes y cercanas a la realidad de los alumnos, pero también debemos contar con la estructura de la disciplina. Puesto que queremos que los alumnos investiguen el mundo que les rodea, será necesario que lo interpreten a través de ideas científicas. Entonces, comencemos por averiguar cuáles son las concepciones de los estudiantes respecto a los materiales. Puede que tengan un conocimiento de los materiales muy superficial. El KPSI es un instrumento útil para presentar de manera resumida los objetivos de la unidad didáctica. Además, permite al profesor conocer lo que piensan sus alumnos de sus propios conocimientos sobre el tema propuesto, y a los alumnos les hace reflexionar sobre sus aprendizajes anteriores y a valorarlos. Antes de empezar con las actividades de esta unidad, os pido que respondáis este cuestionario. Apuntad la fecha de hoy en la primera columna. Las preguntas se relacionan con los contenidos que estudiaremos en esta unidad. Es necesario que respondáis con toda sinceridad lo que sepáis acerca de estos contenidos. Durante el desarrollo de esta unidad volveremos a responder este cuestionario, indicando la nueva situación y su fecha. De este modo podréis verificar
cómo habéis ido avanzando en el aprendizaje de estos conceptos. ¿Tenéis algún comentario sobre las preguntas del cuestionario? Yo casi no lo he entendido, es muy difícil. Algunas preguntas eran muy difíciles, pero otras se referían a temas que ya habíamos estudiado. ¿Cuál, por ejemplo? La del modelo científico, por ejemplo. ¿Y qué has respondido a esta pregunta? He puesto un 2, que quiere decir que sé algo sobre el tema. ¿Y te sientes capaz de explicar a tus compañeros lo que sabes sobre el modelo científico? Creo que no. Pues bien, cuando hayamos desarrollado esta unidad, debes estar en condiciones de saberlo tan bien como para explicarlo a tus compañeros. Esta será tu meta respecto a este contenido. En cambio, él, que no sabe contestar esta pregunta, tendrá como meta contestar bien esta pregunta. Y si además logra explicarla a sus compañeros, mucho mejor. Habrá hecho un buen aprendizaje de este contenido. Los que saben cosas del tema, que intenten explicarlas a los que aún no las saben. La utilización del KPSI como actividad de identificación de objetivos de aprendizaje es muy importante para involucrar a los alumnos en el estudio de estos contenidos y para que comiencen a realizar una autorregulación de sus aprendizajes. ¿Habéis visto que inicialmente solo perciben los aspectos más formales o los enunciados del trabajo a realizar? Sí, pero poco a poco aprenderán a profundizar en las finalidades, a superar sus dificultades de expresión y a exponer sus puntos de vista con claridad. Mucho colocaron los números 3 y 4 en preguntas como la del modelo científico o en aquellas en que se les pedía explicar las propiedades de la goma. Sin embargo, en la puesta en común, cuando les invité a explicitar sus ideas, se dieron cuenta que estas no eran muy elaboradas. Discutimos los objetivos a profundizar y reelaboramos los objetivos de aprendizaje. Cuando vuelvan a responder el cuestionario al final de la unidad, podrán comprobar sus avances. Utilizando objetos cotidianos, los estudiantes ponen de manifiesto sus concepciones respecto a los materiales y sus propiedades. ¿Qué podéis decir acerca de estos materiales? Observarlos y describirlos. Estas actividades hacen pensar a los alumnos en las diferencias entre materiales, a fin de relacionarlas con sus diversas aplicaciones y de justificarlas en términos de sus estructuras internas. Esta caja es para guardar cosas o alimentos. Es peligroso ponerla al fuego. ¿Y de la esponja qué ponemos? Pues que es blanda, tiene agujeros, es de forma rectangular y es amarilla. Pues yo, de la pelota, diría que es redonda o esférica, lisa y ligera. La botella es cilíndrica, transparente y se utiliza para contener líquidos. Las témperas pueden tener distintos colores. Son líquidas, sirven para decorar objetos. Este pote de cerámica es blanco y tiene forma redondeada. En general mencionan únicamente propiedades perceptivas. Sí, sobre todo las cualidades visibles, pero no utilizan los otros sentidos. He observado que no distinguen claramente entre objeto y material. Pues tendremos que revisar nuestra planificación para adecuarla a sus necesidades, planificando actividades que ayuden a los alumnos a clarificar el concepto de material como aquello que forma un objeto que tiene propiedades características que permiten distinguirlo de otro. Y además de ayudarles a desarrollar sus capacidades de observación, han de tener claro el concepto de propiedad, para que, superando las cualidades perceptivas, lleguen a comprender que propiedad es el modo en que un material responde a un tratamiento determinado. Dentro de la bolsa hay objetos hechos de varios materiales. Hemos de descubrir de qué material está hecho cada objeto que Luisa coge de la bolsa. Es un objeto no muy grande, redondo. ¿Es de plástico? No. ¿Es de goma? No. ¿Tiene piel? No. ¿Es liso? Sí. ¿Es de hierro?
No. ¿Es totalmente lisa? Sí. Una bola de madera. ¿Es metálico? No, ¿Es rugoso? un poco. ¿Es frío al tacto? No, ¿Es flexible? Sí. ¿Tiene muchas formas? Sí. Es lana. Podría ser un guante de lana. Bien, hagamos un resumen de los resultados de la observación hecha en grupo y de las conclusiones a las que habéis llegado sobre la observación e identificación de los materiales. A mí me parece que este juego nos ha demostrado que podemos saber características de los objetos sin verlos. ¿De los objetos? Bueno, de los materiales. Puesto que los objetos están hechos de materiales, ¿qué os parece si hacemos una lista de todos los objetos y materiales que hemos utilizado en este juego? Hemos visto que hay muchos materiales diferentes. Ahora bien, comparemos y contrastemos los materiales. ¿Podemos agruparlos de algún modo? Todos estos materiales son sólidos. Bien, pero cuando hablamos de materiales sólidos, ya que tienen comportamientos diferentes, no los llamamos sólidos, sino que les damos otros nombres más específicos. La lana y el algodón son fibras. El hierro y el cobre, si bien tienen algunas propiedades que los distinguen entre sí, se comportan de manera bastante igual, como metales. Podríamos decir que los materiales se pueden clasificar teniendo en cuenta sus diferentes propiedades y, por ello, sus diferentes usos. Cuando hablamos de materiales, nos referimos sobre todo a sus propiedades físicas que hacen posible su utilización práctica. Ahora que han explorado algunas propiedades de los materiales e intentado agruparlos, creo conveniente clarificar el concepto de propiedad y proponer a los alumnos un estudio más detallado de algunas propiedades características de los materiales, como por ejemplo la densidad. Será conveniente que sean los alumnos quienes hagan el diseño de la experiencia y de los dispositivos a utilizar. Sí, y como que la resolución de estas situaciones problemáticas puede representarles algunas dificultades, les podemos recordar el uso de las bases de orientación, que pueden ayudarles a hacer una representación mental de la acción a desarrollar. Además, las bases de orientación les ayudará a estructurar la secuencia de acción que han de realizar para resolver la situación, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades que se pueden presentar, efectuando predicciones y valorando posibles resultados. Cada uno de vosotros ha elaborado una base de orientación para calcular la densidad de un material sólido. Ahora las intercambiaremos para trabajar conjuntamente y mejorarlas. ¿Pero qué has querido poner ahí? Es que no lo entiendo. Pues está claro, depende de si el sólido tiene forma regular o irregular. Ah, es verdad. Es que no había pensado en eso. Es que depende cómo sea calcular su volumen de una forma u otra. Sí, es verdad. Para conocer bien los materiales es necesario cuantificar algunas de sus propiedades, como la densidad. Creo que aquí me olvidé algo. Sí, te has olvidado de hacer la diferencia entre el volumen en la probeta antes y después de poner el sólido. Ah, claro, lo daba por sobreentendido. Bien, ahora ya podemos considerar que esta base de orientación está completa, ya que contiene de forma ordenada todas las acciones que se han de realizar para determinar la densidad de un sólido insoluble al agua. Ahora cada grupo debería utilizarlas para determinar las densidades de nuevos materiales. El trabajo experimental se realiza en pequeños grupos en los que los estudiantes identifican las diferentes acciones que deben efectuar para llevar a cabo una tarea. Elaborar una pauta para la resolución de un problema o la comprobación de una hipótesis contribuye a superar esta dificultad y evita que los estudiantes manipulen los instrumentos y hagan mediciones sin un propósito definido. ¿Cuántas pesas has colocado hasta ahora? 4 de 100 gramos cada una. Pues no se has tirado nada. La determinación de la resistencia a la atracción de los materiales puede encararse como una pequeña investigación en la que los estudiantes averiguan, por ejemplo, cuál es la bolsa de la compra más resistente. Utilizando materiales accesibles y de bajo coste, pueden ejercitarse en el manejo y control de variables, relacionando el tipo de plástico con el grosor o con la dirección de corte.
La resistencia a la tracción es la capacidad de un material a resistir una fuerza que lo estira. Los plásticos presentan un margen muy amplio y los valores dependen de su estructura interna. El estiramiento antes de romperse puede ser una medida muy útil. Por calefacción, un termoplástico se ablanda y se vuelve elástico y extensible. Con muy poca energía se le puede cambiar de forma. Cuando adquiere la nueva configuración, la conserva al ser enfriado a la temperatura ambiente. El conformado es un proceso para dar forma a los materiales termoplásticos que, a diferencia del moldeado, se efectúa sobre láminas, placas o tubos, es decir, semielaborados termoplásticos a los que se reblandece por calentamiento, y se coloca entre dos moldes ejerciendo una presión sobre ellos que obliga al material a adaptarse a las paredes y adoptar la forma deseada. Es frecuente que los estudiantes confundan dureza con resistencia, por lo que es conveniente que comprendan que un material duro es aquel que no se raya, aunque a la vez pueda ser muy frágil. El cristal raya el yeso, pero el yeso no raya el cristal. Es por su dureza. Yo no tengo claro lo que quiere decir dureza. Un material más duro significa que es más resistente y compacto, pero eso no quiere decir que el material sea irrompible. Bien, ahora vais a ver un vídeo que os ayudará a comprender algunas de las experiencias que habéis hecho en el laboratorio. Bajo el concepto de plástico hay diferentes estructuras que condicionan sus propiedades y que hacen que no todos los plásticos se comporten de la misma manera. Se denominan termoplásticos a los que cuando se calientan no se descomponen, sino que se ablandan y se pueden moldear. El modelo nos ayuda a explicar el porqué de los diversos comportamientos de los plásticos. En un polímero termoplástico, las cadenas se hallan algo desordenadas y su disposición es lineal o muy poco ramificada. Esto hace posible que sean moldeables por calor y adopten una nueva forma de modo reversible. En cambio, los polímeros termoestables son moldeables por calor, pero de modo irreversible, debido a que su estructura entrecruzada, muy poco reticulada en todas las direcciones, les da rigidez y fragilidad, y no permite el ablandamiento ni la fusión al ser calentados, por lo tanto, pasan del estado sólido a la descomposición. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Me ha parecido muy interesante y he descubierto un montón de cosas de las que no tenía ni idea. A mí me ha gustado, pero se me hace difícil comprender que todo esto dependa de la forma en que las partículas están distribuidas en el espacio. No lo veo claro. Así se explica por qué se puede ablandar el hierro o el cristal para trabajarlo. Y que las propiedades que tienen dependen de su estructura interna. Los modelos de estructuras como los que hemos visto nos permiten comprender a qué son debidas algunas de las propiedades de los materiales. Saber ciencia debe ayudarnos a relacionar los materiales con sus aplicaciones, creando nuevos materiales si es necesario para conseguir nuevas aplicaciones tecnológicas. Una visita al barrio para observar e identificar diversos materiales de uso corriente en la construcción constituye una actividad de aplicación que favorece que los estudiantes relacionen los contenidos trabajados en el aula con las situaciones cotidianas. En el techo han colocado una capa de material aislante. La visita a museos especializados puede ser una actividad interesante y altamente aprovechable si va precedida de un trabajo de preparación en el aula en el que los alumnos y alumnas tengan una participación activa y de un comentario y reflexión posterior a la salida.
Los museos de la ciencia ponen a nuestro alcance recursos y situaciones estimulantes difíciles de reproducir en clase. Los estudiantes pueden experimentar con algunos de los nuevos materiales, producto de la investigación reciente, y conocer cómo estos han hecho posible superar dificultades, encontrar nuevas aplicaciones y contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Un trabajo de reflexión posterior puede abordar la importancia de la capacidad predictiva de los modelos como factor clave en la obtención de nuevos materiales. Al poner en contacto materiales diferentes, se producen cambios que ponen en evidencia interacciones entre ellos. El reconocimiento de dichas interacciones permite abordar los diferentes tipos de mezclas y los procedimientos más adecuados para separarlas. El uso y manipulación de los materiales basándose en sus propiedades es una actividad que el hombre desarrolla desde antiguo, tanto como actividad industrial como artesanal. Las aplicaciones industriales de las propiedades de los materiales son múltiples. Hemos visto cómo las propiedades dependen de la estructura interna del material. Muchas industrias, como las fundiciones de hierro o los altos hornos, con todas sus repercusiones económicas, dependen de la estructura interna del hierro. Es posible modificar esta estructura para tener nuevas propiedades más útiles. En la construcción, el aprovechamiento de los diferentes grados de resistencia de materiales como vigas, ladrillos, de transparencia en los cristales, de flexibilidad en las juntas de dilatación de silicona, de aislantes como la madera, pintura, etc., es un buen ejemplo del uso de las propiedades de los materiales. La esponja es un objeto o un material. Los alumnos deben empezar por aclarar el concepto de material y diferenciarlo del de objeto para poder comprender el concepto de propiedad característica. Los cuestionarios KPSI son el primer paso en la comunicación de los objetivos, que asegurará en todo momento que los alumnos saben qué es lo que están haciendo. El modelo de partículas da sentido a la experimentación, centrada ahora en medir algunas de las propiedades de los materiales. Las bases de orientación elaboradas por los propios alumnos con la ayuda del profesor les ayudarán a fijarse en los aspectos relevantes de la experimentación y a recordar el procedimiento a seguir. Las visitas a museos forman parte de las actividades de aprendizaje. Sin embargo, deben estar bien diseñadas para que no resulten excesivamente dispersas. Los materiales que nos interesan para formar objetos deben mantenerse sin cambiar el máximo tiempo posible. Esto genera algunos problemas importantes, como los relacionados con la eliminación de residuos. Deben evitarse las actitudes no cooperativas o las que atribuyan un rol pasivo a las chicas. El uso de un determinado material ha condicionado tanto la vida de la humanidad que podemos hablar de la edad de la piedra, de la edad del bronce, de la edad del hierro. ¿Estamos ahora en la edad de los materiales artificiales, en la edad del diseño? En la próxima unidad veremos cómo la interacción entre sustancias puede llegar a cambiarlas por completo.